Evaluación sumativa. Vamos a hacer la evaluación sumativa. La primera pregunta nos dice: ¿un cuadrilátero es convexo cuando? Cuando vamos a buscar la información, cuando cada ángulo interno es menor que 180. ¿Cuál de las siguientes figuras es un cuadrilátero cóncavo? Si se fijan, aquí es 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados, puede ser hasta 180 grados y es convexo. Todo este es convexo, convexo. Este también tiene en menos de 90 grados, menos de 90 grados. Este ya se pasa a 90 grados, este también se pasa a 90 grados, pero sigue siendo convexo. El cóncavo es este, ¿por qué? Porque uno de los ángulos, este acá, mide más de 180. La forma de probarlo, si dibujamos una línea recta acá, ven que la figura se pasa a esa línea recta, entonces una figura cóncava. Esta acá, letra C, figura cóncava, es una figura cóncava. En el siguiente nos piden la medida del ángulo XS. Bien, tenemos que este vale 90, este vale 90, entonces en el procedimiento aquí va a ser a 360, hagan el procedimiento, le van a restar 90, le van a restar 90 y le van a restar 55 y el resultado les va a quedar 125, pero hagan el procedimiento aquí. El siguiente nos dice el número 4, cuadrilátero que cumple todas las definiciones de todos los paralelogramos, en ese caso el cuadrado. Un cuadrilátero es un paralelogramo si sus lados opuestos son paralelos. Para que sea un paralelogramo tiene que tener sus lados opuestos paralelos. En el paralelogramo la medida del ángulo X es igual a. Bien, yo ya sé que este ángulo vale 63. Como este ángulo de acá es el opuesto, este vale 180 menos 63. Copien la formulita y encuentran el resultado. Y ya sé que este ángulo es igual a X. Este de aquí, X es igual a este. Estos dos ángulos son iguales. Y también sé que Y es igual a 63. Pero como me están preguntando por X va a ser igual a 117. Pero hagan el procedimiento. Número 7 dice cuadrilátero cuyos lados y ángulos internos son iguales y la diagonal se bisecan en la intersección formando ángulos rectos. El único que cumple esa característica es el cuadrado. El 8 nos dice cuadrilátero X ángulo tal que solo sus lados opuestos tienen la misma longitud. Es el rectángulo, sus lados opuestos tienen la misma longitud. Según la figura, FR es 28. Entonces FR es la distancia del punto F al punto R. ¿Cuál es la medida de la diagonal AF? Pero me piden no solo ese tramo, sino que además me piden completo hasta el punto A, o sea AF. Yo tengo FR y me piden AF. Entonces prácticamente lo único que hay que hacer es multiplicar 28 por 2, porque son dos partes de la diagonal. Ahí le va a dar 56. Ponen el procedimiento. El cuadrilátero ABCD es un romboide. Porque un romboide tiene dos lados iguales. Aquí este lado es igual a este otro lado es igual a este otro, y ya sabemos que este ángulo acá es igual a este ángulo, y por lo tanto este otro ángulo le voy a poner dos rayitas, es igual a este otro ángulo. Ese es un romboide. ¿Cuál es la medida del ángulo BCD? Este es un romboide. En el romboide se da el hecho de que los ángulos pequeños me van a quedar en este caso de 53, quiere decir que este ángulo y el ángulo que está en D me queda en 53. Los otros dos, que sería el ángulo A y el ángulo C, van a ser de 180 menos el ángulo conocido. El que me piden es el C, porque acá me están pidiendo un ángulo que tiene C como letra en medio. Recuerden que la letra en medio es donde finalmente se debe medir el ángulo. Por ejemplo, si fuera el ABC sería en 53, si fuera el ADC sería en 53 también sería el ángulo D, pero aquí la letra en medio es C, entonces el ángulo 127. Cuadrilátero en el que todos sus lados tienen la misma longitud, al igual que sus ángulos opuestos, ese es el rombo. Cuadrilátero en el que todos sus lados tienen la misma longitud, al igual que sus ángulos opuestos, rombo. Número 13, trapecio que tiene tres de sus lados con la misma longitud, es el trisolátero.
En el trapecio isósceles la medida del ángulo ADC es igual a, aquí me están pidiendo el ángulo D, si se fijan me están pidiendo el ángulo D. Entonces ya sé que este vale 46, las dos bases van a valer 46 porque es un trapecio isósceles, este vale 46, por lo tanto estos valdrían 180 menos 46, si se fijan son ángulos mayores de 90, ahí hacen el procedimiento 180 menos 46 y ahí tienen la respuesta. En la siguiente nos dice la longitud de la mediana de un trapecio cuyas bases paralelas miden 13 y 12. En este caso vamos a sumar 13 y 23. Vamos a sumar 13 y 23. En el caso de las medianas se suma 13 más 23. Y el resultado se divide entre 2. Pero háganlo bien, en la calculadora sería sumar 13, 23, 13 más 23, le dan igual. Y al resultado lo dividen entre 2. No le van a sumar 13 más 23 entre 2 porque entonces le va a salir malo. Es 13 más 23, le dan igual y el resultado lo dividen entre 2. Esto es para examen, para el examen que vamos a tener posiblemente el viernes o lunes. En el deltoide la medida del ángulo EDC es 65. En este deltoide me piden la medida del ángulo D, este ángulo de acá, que es bien facilito porque como es simétrico, yo sé que este ángulo de 65 es el mismo ángulo de acá. Número 17 dice cuadrilátero en el cual no se pueden establecer relaciones respecto a la longitud de sus lados, medidas de sus ángulos y paralelismos de sus lados. Ese es un trapezoide asimétrico, no tiene simetría. El 18 dice el perímetro de un cuadrado cuyos lados miden 12 centímetros. 12 centímetros, ya sabemos que el perímetro es la suma de los 4 lados o la multiplicación por 4. Ahí hacen el procedimiento. El perímetro de romboide es, quiero que hagan la suma acá, 10, 19. Sabemos que acá también sería 10 centímetros y acá serían 19 centímetros. Hagan la suma y ahí nos va a quedar 58. La longitud del lado del cuadrado cuyo perímetro es 68. Aquí el perímetro vale 68. Sabemos que el perímetro es igual a 4L. Hagan bien el despeje porque la última vez que les dejé un despeje no lo hicieron. Ya saben que 4 está multiplicando. ¿A qué pasa? ¿A qué pasa el 4? A dividir 68 entre 4 y ahí hacen el resultado.